Muy buenas noches, reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Nuevamente qué gusto estar delante de la presencia del Señor para poderles transmitir una palabra de aliento y de mensaje hoy en este tiempo donde vemos que las pruebas, las adversidades se han presentado en muchos hogares, pero no perdemos la esperanza, no perdemos la fe, sabemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y que Él nos ama y que Él desea que crezcamos a la estatura del varón perfecto, es decir, Cristo Jesús. Queridos hermanos, yo les aliento, les animo a que en sus hogares oren a Dios constantemente, lean las escrituras, estudien la palabra. Sabemos que estos tiempos no son tan buenos. Cada día las escrituras nos describen y nos habla de que las cosas irán de mal en peor. Pero sabemos nosotros que tenemos una esperanza y esta esperanza no avergüenza. Y creemos nosotros que un día de estos vendrá nuestro amado Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, es decir, por su iglesia. Querida familia de la fe y queridos amigos, quiero que me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, e iniciamos un nuevo capítulo, que por cierto es la continuación del capítulo 5, que trata de los deberes hacia los demás. Pablo no deja de darle estos consejos prácticos a su hijo espiritual Timoteo para que los ponga en práctica en su vida personal, pero también para que lleve a los hermanos a practicar las verdades del Evangelio. Entre estas verdades sabemos que están contempladas directamente en estas cartas y que por cierto hoy en día también en la iglesia se las debe aplicar. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor sea glorificada, para que el nombre de Cristo sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos o desempeñemos. La palabra del Señor en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 1 dice lo siguiente, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El verso 2 dice: y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Queridos oyentes, amigos, es posible que los creyentes en Éfeso tuvieran dificultades para mantener obviamente la ética bíblica de trabajo en un mundo de esclavitud. Ahora, cuando nosotros leemos estos versos podemos darnos cuenta que en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, los esclavos, perdón, se asemejaban obviamente a los sirvientes domésticos. Esto quiere decir que la palabra esclavo no era una palabra negativa en el primer siglo, toda vez que habían amos o personas que tenían potestad sobre estos esclavos, quienes los trataban como sirvientes, es decir, estos esclavos o sirvientes tenían cierta clase de beneficios, entre estos ellos podían directamente gozar de mejores condiciones de vida de acuerdo a la fidelidad, al trabajo, de acuerdo a su esfuerzo que se dedicaba constantemente cada uno en la casa de su amo. Muchos de ellos tenían incluso el vestido, la alimentación, la vivienda de una forma segura. Entonces, el sistema de esclavitud en la iglesia del primer siglo, en ese tiempo, sirvió como una estructura económica y que la aplicaban obviamente de la costumbre de los romanos, ¿no? Desde allí surgió esto, porque los romanos tenían esclavos, compraban esclavos. Pero hay que tomar en cuenta que la palabra esclavo también es doulos. Doulos es una persona que no puede hacer nada por su propia cuenta. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo cuando dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Cristo ni la doctrina. Entonces, la palabra esclavo es siervo, es uno que está en sumisión, eso es lo que quiere decir, en sumisión a otra persona. Entonces, nuevamente, la palabra esclavo no tiene esa connotación, y les repito, negativa, sino que se la usa con un aspecto positivo, al usarse obviamente en la conexión que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos para con nuestro amado Señor. Yo podría decirles que nosotros somos esclavos de Cristo,
y Él es nuestro curios, es decir, nuestro amo, nuestro Señor. Nosotros no podemos hacer nada si Él no nos dice que hagamos tal o cual cosa. No podemos movernos por nuestra propia voluntad, hacer lo que a Dios no le desagrada. Es decir, Dios tiene un control absoluto en la vida de cada uno de nosotros. Entendamos nosotros que esta expresión amo quiere decir que Dios nos dice que nosotros debemos servir a nuestros patrones, para los que están trabajando con patrones terrenales, es decir, con empleadores terrenales, como sirviendo para el Señor, es decir, como para el Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo secular por ganar una remuneración económica, nunca debemos hacerlo como para exaltarnos a nosotros ni para los hombres, sino debemos hacerlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque en nosotros hay un deseo, hay un anhelo que cuando lo hacemos para el Señor lo vamos a hacer de la mejor manera, porque sabemos que aparte de que en este mundo recibimos una paga, una remuneración justa por nuestro trabajo, sabemos que más allá de esto, Dios nos proveerá lo necesario, Dios no nos dejará, y sabemos que Dios directamente no se queda con nada. Entonces, amados hermanos, cuando dice aquí, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Es decir, la palabra honor, o sea, aquí en este texto, representa a la diligencia y al trabajo arduo que uno debe de hacerlo, obviamente como les estoy explicando, como para el Señor. Es necesario tomar en cuenta que el cristiano que está en la sociedad trabajando en un lugar, en un trabajo secular, ya sea en una profesión, debe de todo hacerlo para su Señor, es decir, primeramente para Dios y obviamente tratar de hacer el mejor trabajo para su empleador. ¿Qué impacto o qué genera directamente el realizar un buen trabajo en el medio donde el cristiano que está trabajando lo hace? Bueno, yo puedo decirles, esta es una pregunta y les respondo que mucho, en el sentido de que muchas personas cuando miran nuestro testimonio, nuestro trabajo, en nuestra profesión, y si nosotros obramos de una manera honesta o correctamente, muchas personas van a mirar en nosotros ese ejemplo de ser piadosos, de ser realmente lo que decimos ser, hijos de Dios, que amamos a Dios, y el nombre de Dios obviamente no va a ser blasfemado. Porque muchas de las veces ha habido casos de muchos cristianos que han trabajado en empresas o en industrias y no han dado un buen testimonio. Y mucha gente sabe que estas personas están yendo a una congregación. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que serán burla y objeto de escarnio no solo de los compañeros de su trabajo, sino también de los jefes o de los empleadores. Y por causa de esto, el nombre del Señor es blasfemado, es ultrajado, y podríamos decir que esto afecta directamente a la vida de esta persona, y como también podría decirles, afecta también directamente al buen nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. No quiere decir que Dios sea afectado por los hombres, de las decisiones de los hombres, de los malos testimonios, pero sí podría decir que gran parte de responsabilidad de que muchas personas no deseen venir a la verdad, no deseen buscar de Cristo, tiene que ver también, tiene que ver por nosotros, es decir, tiene que ver en nosotros. Nuestro mal testimonio en el lugar donde estemos desempeñando nuestras labores tiene mucho que ver, ya sea que genere un buen impacto o sea de testimonio adecuado, pero también va a generar un mal impacto, un mal testimonio, un pésimo testimonio si nosotros no hacemos las cosas correctamente, eficientemente. Y obviamente, si es blasfemado el nombre de Dios, obviamente va a ser blasfemada la doctrina. Y cuando hablamos de la doctrina, hablamos de las escrituras, de las enseñanzas y de lo que nosotros profesamos. El verso 2 dice, Pablo a Timoteo le dice, y los que tienen amos creyentes, ¿sí?, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Notemos aquí que ahora, del servicio que el cristiano le da al empleador incrédulo, pasa al servicio que el hermano le da a su amo creyente.
Y le dice Pablo que el servicio debe de ser mucho mejor en el sentido de que por el hecho de ser hermanos, él debe de hacerlo con más énfasis para que el nombre del Señor sea totalmente exaltado entre el empleador y el trabajador. Qué precioso es esta parte, porque yo les puedo decir aquí que dentro del plan de Dios sabemos que todos los creyentes somos iguales. Dentro del plano de Dios quiero decir que todos somos iguales, nadie es más, nadie es menos. Dios a unos creyentes les ha dado capacidades, les ha dado profesiones, les ha dado talentos y habilidades para desempeñarse en sus trabajos y también prosperar. Muchos tienen sus empresas, sus fábricas como hermanos, han prosperado, y cuando ellos contratan la mano de obra de un hermano, ese hermano debe directamente ser testimonio para con Dios y para con el hermano, demostrando que lo que él dice en la iglesia, que lo que él profesa amar a Dios, lo refleja también en hechos. Entendamos nosotros que esto es excelente y debería de ser así. Para nosotros, amados hermanos, si usted es cristiano y tiene un jefe cristiano, lo que nosotros debemos hacer siempre es no perder la perspectiva, es decir, de que siempre debemos hacer nuestro trabajo para el Señor, sea que sea el amo nuestro, ese término yo lo uso como para describir el jefe hoy actualmente o el empleador. Entonces, sea que sea su jefe, el empresario, el dueño de la empresa o el empleador, cristiano o no cristiano, usted debe entender que su énfasis, su anhelo para trabajar y hacer las cosas bien, no depende solo de un sueldo, de una remuneración. Así sea buena o sea medios o no gane mucho, recuerde que su trabajo tiene que ser eficiente, porque usted no lo hace para el hermano que es empleador o es jefe suyo, ni para la persona que no es jefe, no es cristiano, pero es su jefe, sino usted lo hace para su Señor, para Cristo, es para el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esta base sólida en nuestro corazón de que cuando trabajamos, cuando nosotros nos esforzamos, ya sea como empleados públicos, privados, ya sea como subordinados, ¿sí?, nos desarrollamos en diferentes partes, o ya sea independientemente. Para el caso tal vez de algunos de nosotros que trabajamos independientemente, muchos son profesionales, ingenieros, médicos, otros somos abogados, pues, y obviamente tenemos personas que trabajan con nosotros o ayudamos a otros a que también trabajen igual o generamos trabajo para otros. Debemos directamente hacerlo todo como para el Señor, no para el hombre. El objetivo es que nadie aquí se lleve la gloria, sino solo Dios en todo lo que hagamos. Entendamos que el obrero es digno de su salario. Dios recompensa a sus hijos cuando son diligentes. Entonces, Pablo le está enfatizando a Timoteo la obligación, la responsabilidad de que muchos hermanos también tenían que trabajar para poder llevar el pan a su casa. Pablo aquí no está promoviendo la ociosidad, escúcheme bien, ni tampoco está promoviendo el quietismo. Nosotros sabemos que el vivir cristiano es práctico, y no porque yo soy cristiano tengo que huir directamente de la sociedad o de un trabajo secular porque me voy a contagiar. No, nosotros más bien al contrario debemos ver esos lugares como oportunidades que Dios nos está dando para poder, a través de nuestro buen testimonio, de nuestro trabajo de calidad o eficiente, mostrar a esta gente que no conoce a Dios que nosotros somos diferentes y que tenemos un Dios, y es la oportunidad de poderles predicar el evangelio a estas personas. Creo que Dios coloca a sus hijos en los sitios donde Él tenga que colocar. A muchos los coloca en el área de salud, a otros los coloca en el área de justicia, a otros los coloca en el área de los cálculos, de los planos, donde quizás muchos hermanos tal vez no tienen acceso para poder predicar el evangelio, pero otros tenemos ese acceso. Es con el fin, amados hermanos, de poder llevar el evangelio, para que las personas, a través de nuestro testimonio correcto, glorifiquen a Dios y ahí nosotros podamos predicar el evangelio. Ese es el objetivo. El objetivo de un trabajo secular que nosotros tengamos o de una empresa no es para que nosotros nos llenemos los bolsillos de dinero, o para que nosotros nos creamos superiores a otros o tratemos de enorgullecernos por lo que hemos hecho. Es para la gloria de Dios y para el servicio de Dios. Entendamos que tanto nuestros consultorios, nuestras oficinas, como en calidad de empleados públicos, trabajando en calidad de empleados privados,
Sirve todo ese lugar de tu trabajo donde tú estás como una herramienta para poder traer a los hombres a Cristo. Tu trabajo no es para tu ensoberbecimiento, no es para que tu ego se infle. El trabajo que tú tienes, el trabajo que yo tengo, es la herramienta que Dios quiere utilizar para que los hombres vengan a Cristo. Entonces, querido amigo y colega abogado, si tú estás utilizando tu trabajo, la asesoría legal, para poder atraer a muchos hombres a los pies de Cristo, gloria a Dios. Bienvenido, mis queridos hermanos, colegas, al mundo verdadero del cristianismo práctico, para aquellos que son médicos, para aquellos que son ingenieros, para aquellos que son administradores, en cualquier lugar, ya sea que te encuentres en la banca, en la empresa de construcción o donde sea que estés, tu trabajo debe de ser, escucha y no te olvides jamás de esto, tiene que ser y debe de ser la herramienta o el anzuelo que tú uses para atraer a muchas personas a Cristo. Pero si tu trabajo, tu empresa o tú en calidad de empleado público o privado no estás dando buen testimonio y estás alejándote de Dios por tu trabajo, déjame decirte que estás desperdiciando una gran oportunidad y Dios un día te reprenderá. Dios un día severamente te reprenderá y te llamará la atención. Estoy convencido, amados hermanos, que Pablo aquí le está diciendo a Timoteo que los hermanos tenían que aprovechar estas oportunidades, salir obviamente de las reuniones y dirigirse a donde había necesidad, afuera, a la sociedad donde ellos trabajaban para poder glorificar el nombre de Dios a través de las actividades que ellos realizaban. Queridos hermanos, quiero agradecerle a Dios por esta palabra. Empezamos nuevamente con un precioso capítulo, con un nuevo capítulo, obviamente el capítulo 6, que es obviamente la continuación del capítulo 5 y que como título también tenemos deberes hacia los demás. Espero que podamos seguir compartiendo con ustedes mucho más de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha permitido hoy en día de estar vivos, de darnos la oportunidad de podernos dirigir a ustedes. Soy su amigo Gabriel. Les deseo una buena noche y que Dios los bendiga.